Amén, amén en esta tarde, hermanos. De verdad que estoy sintiendo la presencia de Dios. Amén. Saludo a todos en el nombre del Señor. Amén. Yo me estoy gozando en su presencia. Porque en su presencia, hermanos, hay plenitud de gozo, hay alegría, hay felicidad, hermano. Por eso, hermano, qué bien cuando entendemos que en la presencia de Dios hay paz y hay gozo. Porque ahí, hermano, es cuando nosotros nos acercamos a Él y le buscamos. ¿Por qué? Para sentir este gozo, esta alegría que hay en su espíritu. Amén, aleluya. La verdad que estamos teniendo un culto de bendición y de gloria en esta tarde. Amén. La otra vez estuve hablando acerca del perdón de Dios. Amén. Y es verdad, Dios nos perdona, siempre nos perdona. Siempre que vayamos delante de su presencia, Él nos va a perdonar. Amén. Y nos va a restaurar. Pero no olvidemos, hermano, que el permanecer en el pecado, que el pecado, queridos hermanos, hay consecuencias muy graves. Y por eso en esta tarde que el tema que quiero traer es acerca del pecado, hermanos. Y en esta tarde quiero hablar antes, ¿verdad? Quiero hablar qué es lo que pasó, cómo vivía el ser humano antes de pecar. Y la diferencia que hay entre vivir, aleluya, el ser humano, cómo vivió antes de pecar y cómo vivió después de pecar. Porque hay una gran diferencia, queridos hermanos. El pecado ha sido la causa, queridos hermanos, de la destrucción de la humanidad. Bendito sea Dios. Cuando Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén, queridos hermanos, vemos al hombre que fue creado perfecto. Antes de pecar Dios contra el hombre era inmortal. Sí, hermanos, el hombre no moría, el hombre no se enfermaba. El hombre, queridos hermanos, no tenía ninguna necesidad. Bendito sea Dios. Antes de caer en el pecado, queridos hermanos, el hombre hablaba cara a cara con Dios. ¿Estás escuchando? Cara a cara. Tú sabes qué privilegio que Dios hablara. Amén, en el huerto del Edén, hablaba cara a cara con Dios, no había necesidad, no había enfermedades, el hombre no moría, no tenía incluso ni necesidad, queridos hermanos, de trabajar, no había ninguna necesidad. En aquel tiempo, queridos hermanos, era algo maravilloso y Dios lo creó con ese propósito, bendito sea Dios. Pero sin embargo, queridos hermanos, cuando Dios le dice al hombre no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que comieres morirás. Cuando, queridos hermanos, el hombre peca contra Dios, cuando el hombre desobedece a Dios. Miren, queridos hermanos, el pecado ha sido la ruina del hombre. Ha sido la ruina de la humanidad. No solo, queridos hermanos, en el pasado, sino en el presente. Ha sido la ruina, queridos hermanos, de todo el ser humano. Fíjate, hermanos, cuando el hombre desobedece a Dios, mira lo que aconteció. Cuando el hombre pecó, queridos hermanos, antes de pecar el cielo estaba abierto. El infierno estaba cerrado y la muerte no reinaba sobre el hombre. Pero cuando el hombre desobedece, cuando el hombre peca, el cielo se cerró para el hombre, queridos hermanos. La muerte vino a reinar sobre el hombre y el infierno, queridos hermanos, se abrió para el hombre y sobre todo perdió la comunión con Dios. El hombre, queridos hermanos, cuando viene el Señor donde Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? Adán se escondió. Y Dios le dice: ¿por qué te escondes? ¿Qué es lo que has hecho? Bendito sea Dios. Antes caminaba, queridos hermanos, sin conciencia del mal, porque el mal, queridos hermanos, la maldad no estaba en el hombre. Pero causó todo esto, queridos hermanos, el pecado. Bendito sea Dios. El pecado es la ruina, queridos hermanos, del ser humano. Fíjate, pasando el tiempo, cuando nace Caín y Abel, fíjate hasta dónde llegó el pecado, que Caín, queridos hermanos, mató a Abel.
Mató a su propio hermano. ¿Hasta dónde llegó la maldad del hombre por medio del pecado? Destruyó el ámbito familiar. Y es lo que hace el pecado hoy en día en nuestras vidas. Destruye, queridos hermanos, el ámbito familiar. Destruye nuestras vidas. Y el hombre, queridos hermanos, por medio del pecado ya no tenemos comunión con Dios. El hombre no tiene comunión con Dios. Bendito sea Dios. Es tremendo, queridos hermanos, lo que el pecado causa en nuestra vida. Por eso no debemos de menospreciar ni en tenerlo en poco, queridos hermanos. El pecado hay que mirarlo como un enemigo. El pecado, queridos hermanos, hay que mirarlo como algo que nos produce mucho daño, que nos hace mucho mal. Bendito sea su nombre. La Biblia, queridos hermanos, da una lista de lo que es pecado. Porque déjame decirte que hay muchos por ahí, amén, que a sus propias conciencias las calman, cometiendo ciertas cosas y creyendo que esas cosas que hace no es pecado. Bendito sea Dios. Y hay una lista, queridos hermanos, que la Biblia nos enseña, que la Biblia, queridos hermanos, nos está avisando de las cosas que sí son pecado, para que nosotros, queridos hermanos, no las cometamos. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos, escuchen, los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis. Escuchen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La Biblia es clara, hermano. La Biblia nos enseña qué es pecado. Hay muchos, queridos hermanos y hermanas, que son maldicientes, que van a los cultos, que van a las iglesias y maldicen. Y están todo el día echando maldiciones y se creen que eso no es malo y se creen que eso no es pecado. Pero déjame decirte que la maldición es pecado. Y dice la Biblia que el que practica tal cosa, el que maldice y es maldiciente, dice que no entra al reino de los cielos. La palabra es clara. Hay muchos también que por sus negocios estafan. Sí, hermanos. Hay cristianos que también estafan, hermanos. Y aquí dice la Biblia que ni los estafadores tampoco entrarán. Y ellos hacen sus negocios y hacen sus tratos creyendo que eso está bien, creyendo que eso entra dentro de lo normal, pero sin embargo no, están pecando porque no están actuando bien, están estafando. Bendito sea Dios. Las borracheras, los que roban, la Biblia lo deja claro, qué cosas son pecado. Porque hay pecados que no son de muerte, pero hay pecados que son de muertes y aquí lo estoy nombrando y aquí está la lista. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y cada vez, hermano, que se nos surja algo, vamos a pensar en esta lista. Graba esta lista en tu mente. Graba esta lista en tu corazón para no pecar contra Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Saben, queridos hermanos, estamos bajo un cuerpo pecaminoso. La naturaleza de pecado, hermano, está en nosotros y esta naturaleza de pecado que está en nosotros, queridos hermanos, nos arrastra al pecado. Y tenemos que tener cuidado con esto y tenemos que estar alerta y velando. Dice, queridos hermanos, en Santiago, capítulo 1, versículo 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, dice, la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz
la muerte. Bendito sea Dios. Aquí nos está enseñando la palabra del Señor que en nuestros miembros, amén, hay pecado, que en nuestros miembros, queridos hermanos, está pendiente, queridos hermanos, y arrastrado por el pecado. Y que en nosotros, queridos hermanos, el enemigo va a venir seduciéndonos. Va a venir, queridos hermanos, atrayéndonos hacia el pecado. Nos va a mostrar el pecado. Pero que nosotros tenemos que negarnos en nuestra mente y en nuestro corazón. Va a venir, queridos hermanos, el pecado, ¿verdad? En primer lugar viene a la mente, por medio de los ojos, de los oídos, de la boca. Viene, queridos hermanos, pero nosotros tenemos que rechazar, tenemos que reprender, porque si no lo reprendemos, si dejamos que el pecado penetre en nuestro pensamiento, nosotros nos gozamos y nos deleitamos y meditamos en el pecado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Se va a producir en nosotros un engendramiento, queridos hermanos, del pecado, de tal manera que nos va a llevar a cumplir ese pecado, ese deseo en nuestra carne. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a producir, queridos hermanos? La muerte. La muerte, queridos hermanos, espiritual. Eso es lo que va a producir, queridos hermanos, el pecado, la muerte. Dijimos la otra vez que la muerte la palabra significa separación. Pues la muerte, queridos hermanos, que produce el pecado es la separación, queridos hermanos, entre nosotros y Dios, entre su presencia y nosotros. Vamos a ser separados, queridos hermanos, porque lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. No hay otra paga por el pecado. Cuando nosotros cometemos pecado, la paga del pecado va a ser la muerte. Y la muerte es la separación entre Dios y nosotros. Bendito sea tu nombre. Y sabemos lo que nos pasa, queridos hermanos, cuando somos separados de Dios. Cuando hay una separación, queridos hermanos, y no sientes su presencia. Pero no solo, queridos hermanos, hay una muerte. La Biblia habla en Apocalipsis que en el final de los tiempos, en el juicio final, dice la Biblia que todos aquellos que están en pecado y que practican el pecado serán levantados, ¿verdad? Y allá en el juicio final dice que todos ellos, queridos hermanos, serán lanzados al lago de fuego. Y dice la Biblia, y esta es la segunda muerte. O sea, no es solamente la muerte aquí de la separación, de la presencia de Dios, de Dios y de mí. No es la separación de Dios solamente. Hay una segunda muerte que es la separación eterna de Dios, donde seremos echados, aquellas personas que son condenadas son echadas al infierno por toda una eternidad y separados de Dios para siempre, porque ya no habrá más oportunidad para aquellos, queridos hermanos, que estén en ese lugar. Después de la muerte ya no hay más remedio. Por eso, hermanos, hay un peligro grande. Bendito sea Dios. Por eso quiero traer este mensaje y espero que lo estén recibiendo y pongan atención a la palabra del Señor. Hay un peligro muy grande, hermano, de permanecer en el pecado. Sí, hermano, todos somos pecadores. Sí, hermanos, todos cometemos pecado y eso no lo podemos evitar, porque hay una naturaleza y la ley de pecado nos lleva a pecar. Eso está claro. Pero, hermano, el que practica el pecado, el que durante mucho tiempo, queridos hermanos, alarga el estar en el pecado y practicando el pecado, hay un gran peligro. ¿Y sabes cuál es lo que se produce cuando uno tarda mucho, verdad, y está practicando el pecado durante mucho tiempo? Primero, que el corazón te se endurece. Y segundo, que tu conciencia se cauteriza. Cuando yo, queridos hermanos, me alejo de Dios y vivo una vida conforme a mis deseos, vivo una vida conforme a mi corazón, vivo una vida, queridos hermanos, sin tener a cuenta a Dios, déjame decirte, hermano, que el corazón se va endureciendo.
El corazón, queridos hermanos, poquito a poco se va convirtiendo en un corazón de piedra. Porque a lo primero, queridos hermanos, cuando un cristiano peca, viene la conciencia enseguida, porque yo creo que a ti también te ha pasado. Cuando pecas, queridos hermanos, la conciencia enseguida te golpea. Enseguida te dice, has hecho mal. Y hay en tus entrañas algo que te duele. Hay algo en tus entrañas que te dice, y es verdad, he hecho mal. Y eso es ese mal sentimiento que hay, que lo produce la conciencia, porque tu corazón, queridos hermanos, no está endurecido y tu conciencia, queridos hermanos, está todavía sensible. Eso te hace removerte las entrañas y decir, no peco más. Y eso te lleva, queridos hermanos, a pedir perdón a Dios. Eso te lleva a decirle, Señor, perdóname porque yo he pecado contra ti. Y eso te hace apartarte del pecado. Pero si nosotros seguimos practicando el pecado, no hacemos caso a nuestro corazón, no hacemos caso a nuestra conciencia y seguimos pecando, hermanos, el corazón se va a endurecer poco a poco. Mi conciencia ya no va a tener, ¿verdad?, tanta fuerza sobre mí. La voz de la conciencia se va a ir apagando poquito a poco. Queridos hermanos, de tal manera, hermanos, que voy a cometer pecados y ya la conciencia no me va a acusar. Ya no me voy a sentir mal. Ya voy a seguir cometiendo pecados, hermanos. Y no solo esto, sino que encima me voy a gozar con el pecado y cada vez que peque ya no me voy a sentir mal. Al revés, voy a sentir gozo porque peco. Y sabes, ese es un nivel, queridos hermanos, donde ninguno queremos estar, hermanos. Ese es el nivel más bajo que un cristiano puede llegar, a estar endurecido su corazón, porque ya no vas a querer, no te vas a acordar ni de Dios. Ya vas a vivir y te vas a entregar al pecado de una manera tremenda, hermanos. Por eso hay un gran peligro en permanecer, queridos hermanos, en el pecado. Como dice la Biblia, queridos hermanos, aleluya, en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, cuando tú veas a un hermano que se está alejando de Dios, cuando veas a un hermano que ya no acude a la iglesia, cuando veas a un hermano que no está haciendo bien y que va a ciertos sitios, hermano, como dice aquí, exhortaos los unos a los otros cada día. Exhorta a tu hermano, anímale a tu hermano que no se entregue al pecado, anímale a que salga de ese estado. Bendito sea su nombre. Es que el pecado, queridos hermanos, se endurece y es engañado, queridos hermanos, el corazón por causa del pecado, porque te engaña. ¿Sabes? El pecado te engaña, el diablo te engaña. Te dice que no pasa nada por cometer esto, que no pasa nada, ya te arrepentirás. No te preocupes, hombre, pero yo te digo en esta tarde, reprende al diablo, reprende la voz del enemigo, porque es un mentiroso. Sí pasa, el corazón se va a cauterizar la conciencia y el corazón se va a endurecer. Bendito sea su nombre. Por favor, hermanos, es tremendo los estragos que causa, queridos hermanos, el pecado en nuestras vidas. ¿Sabes, hermano, que el pecado destruye las familias? Que el pecado destruye los matrimonios. Que el pecado destruye a los hijos en las drogas. No hay cosa peor en esta vida, hermanos, que el pecado. No se puede vivir, hermano. El pecado nos destruye, nos destruyó, queridos hermanos, en el huerto del Edén cuando pequemos. Nos quitó, nos arrebató todo. Hasta la presencia de Dios nos la quitó. Nos quitó el poder vivir cara a cara con Dios. Y también nos quita la felicidad, nos quita la alegría. Bendito sea su nombre. Hay un ejemplo bíblico, hermano, tremendo para entender, queridos hermanos, el daño que causa el pecado en el cristiano.
Cuando David, queridos hermanos, pecó contra Dios, cuando David cometió esos dos pecados tan horribles, él, queridos hermanos, llegó a un estado tan malo que él, orando al Señor, le decía: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu de él. Devuélveme el gozo de tu salvación. Él exclamaba porque el pecado, queridos hermanos, quita el Espíritu de Dios de nosotros. El Espíritu Santo, queridos hermanos, se va de nosotros. El gozo, la alegría, la paz, el júbilo, queridos hermanos. El pecado nos destruye nuestra relación con Dios. Sí, hermano, él lloraba, clamaba a Dios, porque había perdido ese David jovencito que tocaba la arpa, que cuando él tocaba, dice que los demonios salían de Saúl, queridos hermanos. Ese David que oraba fervientemente a Dios, queridos hermanos, y componía salmos llenos del Espíritu Santo. Ahora veo a un David derrotado, un David destruido, un David tirado en el suelo, llorando delante de la presencia de Dios y pidiendo a Dios: devuélveme el gozo de tu salvación, no apartes de mí tu espíritu, bendito sea su nombre. No es un juego, hermanos. El pecado nos destruye, el pecado nos hace polvo. Saben, hermano, que muchas de las causas de la depresión, de la amargura, de la ansiedad, de la tristeza, es también producida por causa del pecado. Es porque estamos lejos de Dios. El pecado nos destruye, nos hace a polvo, queridos hermanos. Por eso en esta tarde quiero traer este tema, porque es necesario para nuestra vida, por favor. Ya sabemos, hermano, la lista que hay, que dice la palabra del Señor, hermano, lo que es pecado. Pero he visto a gente, queridos hermanos, he visto a cristianos que se han puesto a orar a Dios estando en pecado, que se han puesto a pedirle a Dios sin haberse apartado del pecado, porque se sentían mal, porque tenían depresiones, porque tenían amargura, porque tenían ansiedad en su corazón por causa de vivir así lejos de Dios. Pero déjame decirte, hermano, que no se puede orar a Dios así. No se puede, queridos hermanos, pedirle a Dios estando y viviendo y con la mente, queridos hermanos, de no arrepentimiento. No puedes, porque dice la Biblia en Juan capítulo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es decir, Dios no oye a los que practican el pecado. Por eso hay muchos que aclaman dentro de su dolor, rogándole al Señor: Señor, perdóname. Pero si no tienes la mentalidad de arrepentirte, si tienes la mentalidad de seguir en el pecado, Dios no te oye. Dios no puede oír a los pecadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para salir de esta situación? Para que Dios me oiga, para que Dios me restaure, para que Dios perdone mis pecados, para que Dios me traiga delante de su presencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dice la Biblia, queridos hermanos, en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dice la Biblia, y esto quiero en esta tarde remarcar: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Lo vuelvo a repetir: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor.
Es necesario, hermano, que para que Dios pueda oír mi oración, mi clamor, y pueda sacarme del hoyo del pozo donde estoy metido por causa del pecado, primero tengo que tener una buena posición. ¿Cuál es? Dejar de pecar, apartarme de iniquidad, apartarme de la inmundicia, empezar a vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando yo me aparto, queridos hermanos, del pecado, cuando yo me aparto de iniquidad, entonces puedo invocar el nombre de Cristo. Y cuando yo invoco el nombre de Cristo, los demonios se apartan. Viene el Espíritu Santo sobre tu vida, va sacudiendo tu corazón, va apartando a los demonios, te restaura, te bendice, te quita la amargura, te quita toda la tristeza, te quita toda la depresión, viene convirtiendo a tu marido, a tu mujer, viene sanando a tus hijos, viene quitando a tus hijos de la droga para la gloria y honra de su nombre. Por eso vamos donde Él, pero primero vamos a apartarnos de la iniquidad, vamos a apartarnos del pecado y después vamos a buscar y a invocar el nombre del Señor. Saben, queridos hermanos, en la palabra de Dios, el pecado está simbolizado, queridos hermanos, en la lepra. La lepra es un símbolo del pecado. Y yo hace mucho tiempo, queridos hermanos, estuve estudiando, ¿verdad?, sobre este tema, sobre la lepra. A ver qué era la lepra, qué es lo que producía la lepra y por qué la palabra, ¿verdad?, simbolizaba, queridos hermanos, la lepra con el pecado. Cuando miré, queridos hermanos, estudiando sobre la lepra, dice, queridos hermanos, que la lepra es un virus que le llaman el bacilo. Amén. Y dice, queridos hermanos, que cuando esta bacteria entra por el sistema nervioso, amén, dice que la piel, queridos hermanos, nuestra piel, es una piel, queridos hermanos, que tiene células vivas, ¿vale? Hay unas células vivas en la piel, queridos hermanos, y estas células vivas, cuando tú te haces un golpe, cuando tú te haces un arañazo, ¿verdad?, lo que hace esas células es regenerar la piel. Amén. Estas células son las encargadas de regenerar la piel cuando te haces daño, cuando te haces una herida. Pues bien, cuando el virus de la lepra, cuando entra esa bacteria, queridos hermanos, por el sistema nervioso, dice, queridos hermanos, que llega hasta las células vivas, queridos hermanos, de la piel. Y lo que hace es matar la célula. La mata a la célula de la piel. ¿Y qué pasa? Que cuando esas células han sido atacadas por la lepra y mueren, queridos hermanos, cuando mueren ya no se regeneran. Se hace una herida, queridos hermanos, el leproso se hace una herida y esa herida no está en las células vivas. ¿Qué pasa? Que se pudre, se corrompe, muere la piel. De tal manera, queridos hermanos, que la piel se cae, queridos hermanos. Se cae, queridos hermanos, del cuerpo. Eso es tremendo lo que pasa. Pues el pecado es lo mismo. El pecado, queridos hermanos, es un virus muy malo y dañino. El pecado, queridos hermanos, es como este virus de la lepra. Sí, hermano. Y no sé por qué sistema habrá entrado en nuestras vidas. No sé cuál es el sistema que habrá entrado. Si habrá entrado por el odio, el rencor, la envidia, los celos, la ira, la borrachera. No sé cuál es. Pero cuando entra, queridos hermanos, el virus del pecado, cuando entra el virus en nosotros, nos mata las células vivas del amor, de la fe, de la misericordia, de la templanza. Bendito sea su nombre. De tal manera, queridos hermanos, que el virus del pecado va matando esas células de la fe, del amor, de la consagración, de la santidad. De tal manera que las mata, ¿verdad? Y se caen de nosotros. Bendito sea Dios. Y nos destruye como cristianos. Yo he visto, queridos hermanos, un reportaje de leproso. Y yo decía, Señor, ¿cómo pueden vivir de esa manera? Había, queridos hermanos, viendo este reportaje en una isla
Estaban todos apartados en una isla. Y aquello, hermano, era impresionante. Gente que les faltaba los dedos de la mano, les faltaban las caras, les faltaban las narices, las orejas. Era algo horrible, no parecían ni humanos, queridos hermanos, viéndole a aquellas personas. Y yo decía, ¿cómo es posible que estas personas estén contentas? Se le veían que hacían como fiesta y bailaban y ahí estaban sonriendo. Y yo decía, ¿cómo es posible, queridos hermanos, que ellos estén tan tranquilos, ellos estén tan bien? Con el problema que tienen, aislados de todo el mundo, ¿verdad? Allí leprosos de esa manera, que no parecen ni humanos, desfigurados. Y yo también me hacía la misma pregunta, queridos hermanos. Pero ¿saben lo que pasaba allí? Decía el reportaje, que allí no existía el espejo. Allí no existía el espejo, no se miraban, queridos hermanos, al espejo, no podían verse cómo era su situación actual. Por eso ellos estaban felices y alegres, no recordaban, no estaban viendo cómo eran. En sus mentes recordaban cómo eran en el pasado antes de padecer la lepra. Y yo hoy en este tiempo digo, ¿cómo es posible que hay cristianos que viviendo en pecado sigan siendo felices? Que viviendo en pecado van a la iglesia como que no pasa nada, queridos hermanos. Y sí, ahora lo entiendo. ¿Sabes por qué? Porque no hacen caso a la voz de Dios. No miran, queridos hermanos, a la palabra de Dios. Porque la palabra nos enseña qué cosas son pecado. Por eso es tiempo de mirar a la palabra y vernos a nosotros mismos cómo estamos. Porque la palabra, hermano, es el espejo que nos hace ver nuestra situación y nuestro estado espiritual. Allá en Jerusalén, estaba pasando el Señor por unas calles. Y dice que allí se le acerca un leproso corriendo. Se le acerca a Jesús y empieza a clamarle. Jesús se da la vuelta y le dice, ¿qué quieres que te haga? Dice, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y el Señor le dice, sí quiero, sé limpio. Y dice la Biblia que al instante aquel leproso fue limpiado de su lepra. Bendito sea Dios. Hermanos, ¿qué quiero decirte con esto? Que quizás estés con pecado en tu vida, que vivas amargado. Y el Señor en esta tarde te dice, sí quiero limpiarte, quiero restaurarte, quiero sacarte de ese lugar. No quiero que vivas siendo leproso, no quiero que vivas alejado de mi presencia. Yo quiero acercarme a ti, bendito sea Dios. Él está aquí en esta tarde y Él quiere limpiarte. Él quiere sanarte tu lepra. Él quiere sanar mi lepra. Vamos a acercarnos a Él. Vengamos delante de su presencia, postrémonos y digámosles como este Señor, si tú quieres puedes limpiarme. De cierto te digo que Dios sí quiere. Cristo quiere limpiarte. Cristo quiere sanar tu vida. Cristo quiere que vengas delante de Él y que vivas en santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, ojalá Dios en esta tarde, Dios haya hablado, aunque sea una persona, que haya recibido en esta tarde la palabra del Señor en su corazón y en su vida. Cuidado, hermanos, con el pecado. Por favor, cuidado con él. Vamos a pedirle a Dios que cada día nos guarde en su presencia. Amén. Porque el pecado hemos leído, hemos predicado y hemos visto las consecuencias de todo lo que contrae. Por eso, hermanos queridos, Dios les bendiga mucho en esta tarde. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Espero que le hayas hecho bien. Amén. Dios les bendiga y dejamos paso ya a nuestro hermano Luis. Amén.